Amado Dios, nos humillamos delante de ti, Señor. Reconocemos tu grandeza y tu poder. Reconocemos nuestra insignificancia, nuestra torpeza, nuestra pequeñez, Señor. Reconocemos que hay debilidad en nosotros, hay cansancio, hay distracciones, hay cosas que pueden estorbarnos para acercarnos a tu palabra, Señor, pero rogamos de la asistencia de tu Santo Espíritu, rogamos que tú te complazcas en darnos un momento, Señor, para estar atentos, para estar dispuestos, para ser transformados, renovados, instruidos, que este estudio no sea solamente letra en nuestros corazones, Señor, que no sea mero conocimiento en nuestras cabezas, que tú lo arraigues en nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes a vivir a la luz de estas verdades, que alientes a mis hermanos y que los instruyas, los capacites a pesar de mi torpeza y mi debilidad, y me des la gracia y la claridad para hablar, Señor, a mis hermanos. Que esto sea para tu gloria, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Estamos, estamos en el párrafo 3 del capítulo 13, si me acompañan en sus confesiones. Es el capítulo 3 del capítulo 13 de la santificación. Dice así: en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, pros- perdón, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Este es el final de nuestro capítulo 13, en el que hemos hablado de la santificación. Y hasta ahora, hermanos, hemos visto la santificación desde dos puntos de vista o en dos sentidos. Hemos hablado de la santificación de manera definitiva de la santificación de manera progresiva. La santificación, cuando la vemos en términos definitivos, implica que Dios una vez y para siempre nos limpia y nos aparta para su gloria. De manera que cuando somos unidos a Cristo, somos transformados y santificados o apartados para andar en santidad. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Por un lado, eso significa que una vez y para siempre Cristo nos capacita y nos transforma de tal manera que el dominio de la esclavitud al pecado es destruido. Estamos hablando del momento en el que Cristo salva a un creyente, lo transforma y quita el dominio del pecado, es decir, la esclavitud al pecado. Pero por otro lado sabemos que eso no quiere decir que quita el pecado por completo, sino que quedan remanentes de pecado, a los cuales la confesión en este capítulo les llama concupiscencia. Son esas inclinaciones pecaminosas que todavía quedan en nosotros, lo que implica que el cristiano está en un proceso de santificación, aunque ya está santificado por Dios para buenas obras. Entonces, eso quiere decir que él ya no es esclavo del pecado, pero
sus diversas concupiscencias siguen estando presentes. Y cuando vemos entonces la santificación en términos o de manera progresiva, vemos que por un lado estas concupiscencias son debilitadas y son mortificadas, al mismo tiempo que las gracias del cristiano van siendo vivificadas y fortalecidas. Y ese es el proceso de la santificación progresiva, una vivificación y una mortificación de las concupiscencias. De manera que el creyente verdadero poco a poco va siendo santificado y perfeccionado en la verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como también lo explica la confesión. Así que en resumen, hasta aquí hemos visto que el cristiano está apartado para ser puro y sin mancha, pero mientras viva en esta tierra, se encuentra en una guerra irreconciliable y continua, como lo dice nuestro párrafo anterior. Es una guerra encarnizada en contra de nuestra concupiscencia, de nuestro pecado, y, y por eso nuestro tercer párrafo comienza diciendo: en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo. Está conectando estas palabras están conectándose con esa guerra de la que ya habló, una guerra, como le dice la confesión, una guerra, se me olvidó, irreconciliable y continua. Es una guerra constante en contra del pecado, y es una guerra que solamente termina cuando el cristiano muere o cuando el Señor venga. Y sinceramente, cuando pensamos en esto, en esta realidad que nos dejó el párrafo anterior, se queda en nuestras mentes como un panorama un poco sombrío. Pensar que hay una guerra interminable es algo desolador, tal vez. Incluso las guerras terrenales tienen panoramas más alentadores, porque la historia podría contarnos de muchas guerras largas, pero difícilmente escuchamos de guerras perpetuas, de guerras sin fin. Así que para no quedarnos con ese panorama desalentador, porque es por un lado triste y por un lado es cansado, es desolador pensar que toda mi vida voy a estar luchando con el pecado. eh, este párrafo es sumamente consolador y alentador, porque eh, sabemos, por lo que hemos leído y estudiado, que vivimos y viviremos en una guerra constante y permanente. Pero este párrafo nos aclara que aunque esta guerra dure por mucho tiempo y aunque nuestra corrupción prevalezca mucho por algún tiempo, la victoria es asegurada. Tenemos una victoria segura. La santificación es perfecta. El proceso en el que se encuentra el creyente es perfecto y tendrá, por así decirlo, un final feliz. La santificación que comenzó en el momento de nuestra salvación tendrá un progreso seguro y verá el fruto deseado. Y digamos que por eso este párrafo es alentador, porque a la luz de nuestra condición en la que nos encontramos, una guerra irreconciliable, una guerra encarnizada muchas veces que puede destruir nuestras mentes, nuestras fuerzas y apagar todas las esperanzas que a veces tenemos. Muchas veces ese proceso en el que está el cristiano es un proceso largo y es un proceso doloroso, pero es un proceso. Lo que vamos a aprender en este párrafo es que este es un proceso que no puede fracasar, que no puede culminar de otra manera. Sí o sí va a culminar de la mejor manera posible.
Por eso la confesión dice, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa. Estamos hablando de un triunfo, de una gran victoria, tal como eso nos recuerda palabras tales como las del apóstol Pablo en Filipenses 1:6, cuando él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Entonces, este proceso en el que nos encontramos, en esta guerra que parece que es, digamos, es interminable mientras estemos aquí, es algo que va a terminar, es algo que tiene un final seguro, no es algo incierto, no es como muchas veces viven los que no conocen a Cristo o o los que confían en sus obras para salvación, diciendo, pues yo estoy esforzándome, yo he cambiado bastante, yo he hecho esto y aquello, pero no sé cómo me vaya al final. Espero que al final me vaya bien cuando mis obras sean puestas en la balanza. Para un cristiano, eh, su victoria es más que segura, es una victoria, es un triunfo irrevocable, es inevitable, o sea que el triunfo de la salvación es un hecho. ¿Y por qué, hermanos? Porque Cristo triunfó, porque Cristo venció a la muerte, Él resucitó y venció con poder. Entonces, en unión con Cristo, nosotros no podemos no triunfar. Vamos a triunfar con Él y vamos a terminar esta carrera con Él. Sin embargo, la realidad es que nuestro día a día se vuelve muy sofocante muchas veces, tal como lo testifica Romanos 7:23, si me acompañan en sus Biblias, a Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí Pablo está describiendo esa prevalencia de nuestra corrupción, de la que habla nuestra confesión. Y esta es una realidad que cada uno de los cristianos que está aquí vive y seguirá viviendo hasta el fin de sus días. Todos nosotros clamamos de manera generalizada lo mismo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es nuestro clamor diario, porque estamos en una guerra contra nuestro propio pecado y muchas veces perdemos batallas que nos dejan heridos. Y ese fue el día a día también de los santos de las Escrituras. Por ejemplo, hombres como Noé, Moisés, David y Pedro son ejemplos que todos ustedes saben que son ejemplos claros de cómo un creyente, incluso después de haber sido usado grandemente por Dios, puede caer en pecados que son muy dolorosos, como en el caso de Pedro. Son ejemplos muy claros de toda la corrupción que todavía prevalece, como dice la escritura, perdón, como dice la confesión, prevalece mucho y por algún tiempo. Es algo que es una realidad que es muy triste para nosotros. Entonces eso hace que el desaliento siempre esté a la orden del día, siempre esté a la vuelta de la esquina. Pero la confesión nos va a recordar algo glorioso. Es como si este párrafo dijera, aunque esta guerra sea tan desalentadora y tan interminable y tan cansada, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Y esta verdad que nos muestra eh, la confesión la ilustra perfectamente eh, el hermano John Bunyan en su Progreso del Peregrino,
visita que el peregrino hizo a la casa del intérprete. Y vamos a leer juntos ese pasaje que está en el progreso del peregrino, y se los puse ahí en sus hojas para que lo puedan seguir con sus vistas. Y dice así: entonces vi en mi sueño que el intérprete tomó a Cristiano de la mano y le condujo a un lugar donde había un fuego encendido junto a la pared, y había alguien a su lado siempre que arrojaba, perdón, había alguien a su lado siempre que arrojaba mucha agua sobre el fuego para apagarlo. Sin embargo, el fuego seguía ardiendo con más intensidad. Entonces dijo Cristiano: ¿qué significa esto? El intérprete respondió: el fuego es la obra de gracia que se lleva a cabo en el corazón. Quien arroja agua sobre él es el diablo. Pero al igual que ves que el fuego a pesar de ello arde con más intensidad cada vez, también verás el motivo de que esto suceda. Entonces le llevó al lado de la pared, donde vio a un hombre que tenía una jarra de aceite en su mano, del cual derramaba continuamente, pero en secreto, sobre el fuego. Entonces Cristiano dijo: ¿qué significa esto? El intérprete respondió: este es Cristo, quien continuamente con el aceite de su gracia mantiene la obra que comenzó en el corazón. Y por ese medio, a pesar de lo que el diablo pueda hacer, las almas de su pueblo siguen recibiendo gracia. Y tal como viste que el hombre estaba al lado de la pared para mantener encendido el fuego, es para enseñarte que es difícil que quien es tentado vea el modo en que esta obra de gracia se mantiene en el alma. Entonces, esta escena que acabamos de leer describe lo que nos está enseñando nuestro párrafo, que la parte regenerada siempre triunfa a pesar de lo que el diablo y nuestra propia corrupción puedan hacer, a pesar de que nuestra propia corrupción va a ser muy persistente, y el mismo diablo va a ser insistente en hacernos caer. Y a veces ocurre, o casi siempre ocurre, como lo describe aquí Bunyan, sin que el que es tentado vea el modo en que esta gracia se mantiene en el alma. Muchas veces nosotros solamente vemos el otro lado de la pared, donde vemos cómo el diablo nos está atacando y cómo nuestras concupiscencias están luchando. Y por eso dice que lo ilustró de esa manera, como si Cristo estuviera de un lado donde casi no se ve, pero que está continuamente proveyendo del aceite de su espíritu para que el fuego no se apague. Así que dice Bunyan que esto ocurre sin que el tentado vea el modo en que esta gracia se mantiene en el alma. Así que este espíritu santificador de Cristo, del que habla la confesión, no dejará de proveer su aceite para que nuestro fuego nunca se apague, por más dura que sea la lucha y la guerra contra el pecado. Y aquí podemos pensar particularmente en cualquiera que sea ese pecado o pecados que muchas veces nos asedian. Cada uno de nosotros tiene uno o muchos pecados que de una y de otra manera siempre están ahí muy presentes, que son concupiscencias que nos asedian, que nos hacen perder el rumbo, que nos hacen desmayar, incluso hasta dudar de nuestra propia salvación. Pero quiero que pensemos por un lado en cuál es esa concupiscencia o ese pecado en particular que te desanima, hermano y hermana, y que la veas con un ojo, pero que con el otro ojo mires a Cristo. Y que no dejes de mirar eso y que no dejes de luchar contra eso, pero que tampoco dejes de mirar a Cristo. Porque si solamente miras tu lucha y lo que hace el diablo en tu vida, vas a terminar muy desalentado. Nuestro glorioso Salvador Jesucristo derramó su sangre para limpiar nuestro pecado. Y Él además de eso no cesa de interceder por nosotros. Él está continuamente intercediendo
por sus escogidos, para que crezcamos en la gracia, para que seamos perfeccionados en la santidad y en el temor de Dios, como dice la confesión y como dice la Escritura, para que dice que esa gracia nos va a perfeccionar. La última parte del párrafo dice, perfeccionando la santidad en el temor. Así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo a una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo como cabeza y rey, que Cristo como cabeza y rey les ha prescrito en su palabra. Así que es nuestro deber aferrarnos a la obra de Cristo y a su palabra, para que atesoremos pasajes tales como Romanos 6:14. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esas son realidades que la Escritura nos dice. O sea, es verdad que la lucha contra el pecado te hace sentir miserable, pero el pecado no se puede enseñorear de ti, porque ya esa corrupción, ese principio de esclavitud que había en ti ya no existe, ya fue destruido. También primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que es nuestra obligación, hermanos, recordarnos constantemente nuestra nueva identidad en Cristo. Es nuestra obligación vivir a la luz de lo que hemos visto recientemente en Efesios 4, que estemos recordando sin cesar que ya fuimos despojados del viejo hombre y que ya estamos vestidos del nuevo hombre. Y eso nos debe llevar a no cansarnos de hacer el bien, porque dice Gálatas 6:9, y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y creo que ese versículo resume bastante bien la esencia de este párrafo, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo veremos el triunfo de nuestra santificación. La parte regenerada va a triunfar y esa lucha, eh, Gálatas 6:9. Que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a ver la victoria de este proceso tan largo y tan desalentador en el que nos encontramos. Así que este proceso va a culminar exitosamente, y recordemos que Cristo nunca dejará de proveernos lo necesario para llegar a la meta. No es como que estamos solos en este mundo, estamos siendo provistos constantemente de lo que Cristo ya, de su victoria y de las gracias necesarias para no desmayar y para confiar en que a su tiempo veremos el fruto. Y creo que en ese sentido también la confesión nos provee de más citas ahí en los textos que pone como pruebas. También está segunda los Corintios 7:1, donde leemos que dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos gloriosas promesas de parte de nuestro Señor y tenemos la victoria asegurada. Por lo tanto, debemos limpiarnos de toda contaminación y seguir adelante. Segunda los Corintios 3:18 también nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esa es la realidad en la que estamos. Por un lado, sí estamos luchando con los restos del pecado, pero también estamos siendo transformados. También el punto de esta enseñanza es que es algo que parece ser invisible, es un progreso que va literalmente muy lento y que a veces piensas que no has avanzado nada,
Pero si tú te pones a considerar, aun cuando tú recuerdas esos pecados que te asedian, esos pecados recurrentes en tu vida, si tú te comparas cómo luchas ahora con esos pecados a cómo luchabas con ellos hace un año o hace 5 años, aunque digas, no, es que sigo luchando mucho con ese pecado, podrías notar que hay un avance, hay un progreso, no es algo, tal vez no es algo así deslumbrante, tal vez no es algo eh, que te gustaría presumirle a todos, pero es algo. Y ese es el punto, que no debemos menospreciar que Cristo está haciendo su obra en nosotros y que a veces está escondido atrás de la pared y está proveyendo y nosotros no nos enteramos muchas veces, pero Él está ahí sosteniéndonos. Y esa es la ventaja o más bien la verdad que este párrafo nos enseña. Tal como lo dice Mateo 28:20, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como nuestra guerra va a ser todos los días hasta el fin del mundo, también Cristo está ahí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no debemos temer y debemos luchar con Él. Así que en resumen, podemos decir que este párrafo nos enseña que vivimos y viviremos en medio de una guerra encarnizada que permanecerá día tras día, y es una guerra en la que hemos perdido y seguiremos perdiendo muchas batallas, pero no debemos desmayar, sino debemos confiar en Cristo, y por más batallas que hayamos perdido y que vayamos a perder, la guerra ya está ganada, y ese es nuestro gran consuelo. Y eso es lo que yo espero que podamos llevarnos esta tarde, y al final de nuestros días nos levantaremos victoriosos con Cristo, y nuestros ojos, como dice Isaías 33, nuestros ojos verán al Rey en su hermosura, hermanos. Y cantaremos con Él y nos regocijaremos en Él por siempre y para siempre. Amén, hermanos. Eso es todo lo que tenemos en este párrafo. ¿Alguna duda? Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, nos gozamos en la victoria segura que ya nos has dado, en el consuelo tan grande, Señor. Nos duelen las heridas de la guerra y de las batallas que hemos perdido. Somos culpables de muchas negligencias, muchos errores, mucha negligencia, Señor. Pero confesamos, Señor, nuestro pecado y nuestra responsabilidad en todo eso, y te rogamos que nos limpies, que nos perdones, que nos alientes, que renueves nuestras fuerzas, que no nos dejes desmayar, Señor, que nos mantengas en la esperanza de ver el fruto, que nos mantengas en la esperanza de ver tu gloria y de ver tu victoria consumada perfectamente. Señor, ayúdanos en esta lucha, en esta guerra que no termina, Señor, y manténnos firmes hasta el fin, Señor. Tú estás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Tú nos guiarás aún más allá de la muerte, Señor. Confiamos en ti y esperamos en ti. Rogamos que estas verdades se queden profundamente clavadas en nuestros corazones y podamos vivir a la luz de ellas. Y que esta semana que iniciamos hoy, Señor, sea marcada, Señor, por tu ayuda, por tu gracia, Señor, que aprendamos a depender de ti, a despojarnos de nosotros mismos, de nuestra confianza en nosotros, y que tú nos fortalezcas, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.